Unidad 9. La Inglaterra isabelina y el protestantismo internacional. Sección 1. El arreglo isabelino. En 1558, Isabela I empezó su reino. Durante sus casi 50 años vemos cómo la reforma pasó más del nivel legislativo a la población general. Volvió a establecer el protestantismo, pero en una manera que parece irregular. Por un lado, promulgó los actas de supremacía y de uniformidad, y el uso del libro de oración común, pero mandó cambios del lenguaje anticatólica. Al mismo tiempo, creció el castigo por la falta de asistencia al culto. En general, fue claro que Isabela quería dirigir Inglaterra en una dirección protestante. Se llama esta colección de leyes y esfuerzos el arreglo isabelino. Pero esto no salió de convicciones religiosas por Isabela solo, sino también de su necesidad de unificar el país bajo su gobierno. Para ella ser una monarca fuerte significaba control de la vida secular y religiosa de su gente, especialmente con una población todavía bastante romano-católica en un tiempo de inestabilidad política. La meta de unificación religiosa fue esencial para ella, especialmente en la luz de amenazas extranjeras. Pero, con la división entre protestantes y romano-católicos, había divisiones entre los protestantes también. Muchos querían usar el libro de oración común, que reflejaba una iglesia centralizada e uniforme. Otros querían una liturgia más flexible, libre y democrática por su experiencia en Ginebra con Calvino. Obviamente, para Isabela y sus metas, el primer grupo fue más aceptable. Es importante leer los extractos de las actas isabelinas en el texto de Moclam. Sección 2. La expansión del protestantismo. Había dos pasos de la promulgación del protestantismo en Inglaterra bajo Isabela. Primero, demandar la fidelidad de los cleros al su reino. Segundo, hacer esfuerzos activos hacia su forma de protestantismo. Logró el primer paso para mandar que los cleros juren el juramento de supremacía, la JDIS, entonces declarando la lealtad a su reino y su papel como jefa de la iglesia. Sin jurar, perdieron la licencia de ser clero. Segundo paso tomó más tiempo y había tensiones y contradicciones. Reemplazó obispos antiguos con nuevos que fueron más protestantes, pero mandó que actuaran como agentes de su reino en vez de su papel pastoral sobre los cleros solo. Quería formación en los cleros y pastores, pero se apropió del dinero separado para esta meta para los usos de su gobierno, y pensaba que 4 prédicas cada año fue suficiente para una iglesia. Isabela fue protestante, pero prefería que los cleros no se casaran, aunque nunca mandó esto. En la primera década de su reina, había 4 libros importantes en el desarrollo del protestantismo inglés. Primero, un libro de homilías, es decir, de sermones preparados, con un segundo volumen más tarde. Los cleros podían leer en voz alta estas prédicas que explicaban las doctrinas de la Reforma. Segundo, el libro de los mártires, que describió la experiencia de gente perseguida en los años de María. El libro tenía un toque fuerte de nacionalismo inglés y generaba admiración por los protestantes mientras condenó los romano-católicos. 3. La apología a la Iglesia de Inglaterra. Un libro que defendió este forma de protestantismo inglés bajo Isabela, intentando mostrar al mundo que la reforma inglesa fue una reforma de verdad. 4. La Biblia de Ginebra. Una Biblia inglesa. Esta Biblia fue traducida de los mejores textos griegos y hebreos de la época y fue muy importante. Por la primera vez tenía números para los versículos, introducciones para libros y comentarios en el texto. Sección 3. 2 desafíos a enfrentar. Había 2 desafíos a la estabilidad de Inglaterra protestante bajo Isabela: el romano-catolicismo en los primeros años de su reino y los puritanos en los últimos. La población inglesa general y su romano-catolicismo tradicional no fue un desafío en la primera parte de su reino, porque Isabela estaba feliz con la apariencia de conformidad con tal de no luchar contra su reino. Entonces podía confiar en un proceso lento de transición al protestantismo. Pero cuando el Papa Pío V mandó que todos los romano-católicos tuvieran la responsabilidad religiosa de destronarla,
Empezaron varios conflictos durante la siguiente década. Algunos fueron internos, en el norte de Inglaterra, por ejemplo. Otros externos, como contra Escocia y España. El segundo grupo que Isabela consideró una amenaza a su reino protestante fue los puritanos. Los puritanos fueron varias personas y grupos que querían quitar el cristianismo de cualquier cosa que reflejaba el romano-catolicismo. A pesar de verlos como amenaza, por lo general los puritanos eran leales a Isabela, y algunos en la jerarquía de la Iglesia compartían sus ideas. Había 3 conflictos principales con Isabela y su Iglesia anglicana. Primero, los puritanos querían eliminar la ropa religiosa que comunicaban algo de la idea que los pastores tenían un papel como mediador entre Dios y su pueblo. Isabela vio esto como amenaza porque prefería que los cleros siguieran en las vestimentas tradicionales. Segundo, los puritanos tenían reuniones que se llamaban profetizaciones, en las que tomaban turnos de dar y evaluar prédicas. Isabela las vio como reuniones para instigar la traición. 3. Algunos de los puritanos querían promulgar leyes para limitar el poder de los obispos, entonces para limitar la uniformidad de la Iglesia. El sistema del tiempo en Inglaterra se llamaba el episcopado. Es un sistema de una denominación centralizada y vertical. La jerarquía tiene influencia principal en la denominación. Estos puritanos querían un sistema llamado el presbiterianismo, que es más horizontal porque las congregaciones tienen influencia principal. Isabela consideró estas leyes como una amenaza porque quería la unidad en su reino. Nota: hay una tendencia de ver los puritanos como los reformadores luchando contra la Iglesia romana católica. La Iglesia anglicana, como los puritanos, era reformado, pero su expresión, eclesiología y relación al poder del Estado fueron diferentes. Y esta diferencia resultó en la persecución de los puritanos por Isabela y la jerarquía de la Iglesia anglicana. Sección 4. La esencia y el éxito del protestantismo isabelino. Este conflicto con los puritanos refleja la tensión en el protestantismo isabelino. Fue un esfuerzo de cambio verdadero, pero parecía contra el movimiento evangélico al mismo tiempo. Los puritanos querían una expresión clara del Evangelio, sin la confusión potencial en la continuación de algunas prácticas tradicionales en la Iglesia. Los dos lados vieron sus métodos como la mejor manera de llegar al mismo resultado de una Iglesia reformada. En cuanto a esta pregunta de la autoridad en la disciplina de la Iglesia, ¿quién tenía la última palabra, la Iglesia o el gobierno? En el tiempo de Isabela, el reformador Enrique Bullinger fue clave. Como los otros reformadores suizos, para él el consejo de la ciudad tenía la decisión final. Entonces, cuando dio sus consejos a esta pregunta inglesa, vio el equivalente del consejo de la ciudad en la reina del país. Entonces, los pastores tenían que someterse a la autoridad del Estado. A pesar del éxodo de estabilidad protestantismo inglés al fin del reino de Isabela, la Iglesia anglicana no tenía apoyo de toda la población, visto los esfuerzos de los puritanos. Vieron su remedio en el Parlamento, donde el conflicto con la corona tendría resultados graves en el futuro. Además, había una separación y desigualdad entre las ciudades y lugares rurales. Es importante leer las descripciones en el texto de Moklam de 2 teológicos que reflejaban las tensiones en la Iglesia anglicana durante y después de Isabela. Sección 5. Evaluación. En el fin de Unidad 7 había 3 niveles a la reforma inglesa. La reforma constitucional de relación entre Iglesia y el Estado. La reforma religiosa. La reforma popular. Durante el reino Isabela fortaleció los primeros 2 y avanzó en la reforma popular, aunque esto generó resentimiento en los campesinos tradicionales como resultado de su énfasis en el poder de monarquía expresado por la Iglesia. Al contraste de la Iglesia anglicana, la Iglesia de Escocia llegó a ser una iglesia nacional con el apoyo de mucha de la población.